Hoy quería compartir una palabra que Dios estaba poniendo en este tiempo en mi corazón. Y creo que hay tiempos, como decía la otra vez, ¿no? de poner a Jesús en primer lugar, de realmente saber que Jesús es todo lo que necesitamos. Pero creo que hay veces donde ciertas situaciones en nuestra vida, ciertas cosas que hemos enfrentado o que estamos enfrentando, tal vez nos sacan todas las fuerzas, tal vez nos sacan no diría esos deseos de pelear, pero a veces damos por terminado ciertas cosas en nuestra vida que todavía el Señor no ha dicho que han terminado. Es que solamente nosotros percibimos esas situaciones. Y hay una frase que me acordaba en este tiempo que decía, mientras hay vida, hay esperanza, ¿no? Y creo que muchas veces pensamos que mientras tengamos un soplo de aliento, por más mínimo que sea, todavía podemos luchar, todavía podemos salvar la situación, seguir adelante. Y hay ciertos momentos o situaciones en las que a veces simplemente nos damos por vencidos, porque pensamos que lo que hay que pelear, lo que hay que enfrentar, puede ser mucho. O tal vez hemos perdido todas las fuerzas. Y esto lo vemos tal vez en relaciones que hemos tenido, en oraciones que hemos puesto a los pies de Dios, en enfermedades, en pedirle por salvación, en pedir por restauración, en pedir por familias, por hijos, por hermanos, por esposos. Y muchas veces tal vez nos damos por vencido y más, hay veces que sin darnos cuenta, damos por terminado algo que el Señor todavía sigue trabajando. Y hace más de 2500 años hubo un hombre que el Señor llamó en la tierra de Israel para ser un profeta. Y hace más de 2500 años a este hombre lo llamó y le dio una visión que comienza en un valle, donde Dios le muestra un valle lleno de huesos secos. Y ese hombre se llamaba Ezequiel, al igual que yo, o yo me llamo al igual que él, mejor dicho, ¿no? Tampoco soy el centro del mundo. Pero en el cual este hombre es llevado en sueños o en visiones por Dios a mostrarle un valle de huesos secos, donde hubo una vez vida, donde ese valle tal vez florecía, donde había vida, tal vez corría un río, no sé lo que había en ese valle, pero hubo una vez vida en ese lugar. Y en ese momento de la historia que Dios se le manifiesta a este profeta, el pueblo de Israel está siendo, por así decirlo, llevado al exilio. Hay división, hay desesperanza en el pueblo. Las tribus de Israel acaban de ser conquistadas y llevadas al exilio. Ya no hay esperanza para muchos. Parecía como, de alguna forma, su identidad como nación se caía a pedazos. Y para ellos tal vez ha sido para siempre que eso iba a suceder, porque obviamente cuando uno pasa por problemas y dificultades, uno no piensa, bueno, esto va a terminar pronto, sino que a veces uno termina perdurando por mucho tiempo ese valle de huesos secos, ese tiempo donde uno sufre, donde uno no encuentra esperanza, donde no ve una solución. Y bajo estas circunstancias el pueblo de Dios ha perdido toda esperanza y de alguna forma se sentían muertos en vida. Y es por eso que Dios lo lleva a este profeta para mostrarle un valle de huesos secos, para mostrarle lo que Israel está viviendo, lo que su pueblo está viviendo. Y creo que muchas veces cuando nosotros perdemos nuestra esperanza, nos sentimos que estamos como en un valle de huesos secos, donde ya no hay esperanza, donde no hay más nada por qué pelear, donde no importa lo que veamos con nuestros ojos, la poca esperanza que podamos ver, rápidamente
desaparece. Y yo creo que en este tiempo Dios tiene un plan para su pueblo. Pero muchas veces su pueblo está tan desesperanzado, tan falto de fe, tan falto de fuerza y de esperanza, que muchas veces se encuentra en este valle de huesos secos. Y en el libro de Ezequiel, en el capítulo 37, el versículo 1, dice: la mano del Señor vino sobre mí. Su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos de un lado para otro. Pude ver los huesos que cubrían el valle. Estaban muy secos y eran muchos. Como sacerdote, el profeta Ezequiel de alguna forma no podía estar entre muertos, entre huesos secos, entre cuerpos muertos. Y sin embargo, Dios no es que lo lleva y le dice de lejos, mirá, sino que dice la palabra que dice: me llevó y me colocó en medio de ellos y me hizo pasearme entre ellos. No solamente le mostró ese lugar, sino que le hizo un tour. Lo llevó por el lugar para que él estuviese seguro de lo que estaba viendo. Eran, como dice acá, eran huesos, pero no eran huesos solo. No era como cuando uno come un asado y le queda un poquito de carne. Eran huesos secos, donde ya no había ni una minúscula parte de carne, de tendón, de nada. Eran huesos que ya se veía que estaban hace tiempo en ese lugar. Y parecía de alguna forma que estos huesos obviamente son secos y como huesos están separados, están dispersos por todos lados. Y la Biblia dice que estos huesos estaban no secos, sino muy secos. Para los que no tenían duda, eran muy secos. Así que pienso que el profeta Ezequiel había tenido en esa visión no debía estar contento por lo que estaba viendo, sino que realmente debía estar con un corazón con mucho pesar por lo que estaba experimentando, por lo que estaba viendo en ese momento. Y yo me preguntaba por qué Dios no solamente le mostró los huesos, sino que le hizo pasar por ese lugar. ¿Por qué no solamente le dijo, bueno, mira, todo eso es lo que te quiero mostrar, sino que dice que lo paseó por el lugar para que observara bien estos huesos secos? Y esa visión que Dios le está mostrando es el pueblo de Israel, que está seco, desesperanzado, sin rumbo y sin vida. Y entonces dice, el versículo 3 dice: entonces me dijo, hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo contesté, Señor y Dios, tú lo sabes. El Señor le pregunta, ¿pensás que estos huesos pueden volver a vivir? Si Dios te llevara, no sé, al cementerio y te mostrara unos huesos y te dijera, ¿vos pensás que estos pueden volver a vivir? Yo creo que mi respuesta sería, y no. No hay esperanza en esto. No hay forma de que esto vuelva a la vida. Y quizás en el interior de él pensó que esa pregunta no tenía sentido. Si Ezequiel hubiera respondido la pregunta de Dios basado en la evidencia, en lo que él podía ver y experimentar, seguramente la respuesta hubiese sido no. Pero yo creo que como profeta de Dios, él debía conocer a Dios. Por eso le dice, no sé, vos solo lo podés saber. Solamente vos, como Dios, podés decir lo que está terminado y lo que no. Lo que está muerto y lo que no. Algo como estos huesos son secos espiritualmente. El pueblo de Israel estaba separado de su tierra y estaban dispersos en Babilonia. Y hoy en día estos huesos, creo que si tuviese esa visión yo como Ezequiel, creo que estaría representando el mundo actual, el mundo espiritual
que en este tiempo estamos viviendo. Secos porque vemos hogares que están rotos, familias que están destruidas, matrimonios que están terminados, hijos que están peleados con sus padres, familias divididas, personas que están dispersas, donde no hay ninguna relación entre ellos. Iglesias incluso donde hay división, donde los hermanos ni siquiera se hablan, donde se siente un bando de un lado y el otro bando del otro lado. Gente que en este mundo, dice la palabra, celebra lo malo y condena lo bueno. Y a veces nuestras vidas nos puede parecer casi igual a este huesos secos en este valle. Sentimos que no hay nada más que hacer. Todo está irremediablemente perdido. No hay más nada para hacer. Y este sentimiento de derrota y desesperanza nos hace querer renunciar a lo que Dios nos está llamando a hacer. Porque muchas veces nos sentimos sin fuerzas, porque miramos a nuestro alrededor y lo único que vemos es cosas muertas, secas. Espíritus o personas que no tienen amor por Dios, amor por las cosas de Dios, que están secas espiritualmente, como dicen a veces, que son muertos vivos, porque no tienen vida en su corazón, porque no han experimentado tal vez el poder de Dios en su vida. Y que caminan en este tiempo en un valle de huesos secos. Estos huesos representan todo aquello que se encuentra espiritualmente muerto, que tal vez un día fue vivo, pero muchas veces hemos dejado entrar cosas en nuestra vida. Hemos abierto la puerta a ciertas cosas o hemos dejado la ventana abierta a ciertos pecados. Porque no hemos querido lidiar realmente con el pecado, sino que bueno, mañana veré. Bueno, no era tan grande ese pecado. Al final de cuentas todos pecamos. Y sin darnos cuenta hemos dejado esa puerta abierta en vez de haberla cerrado. Y hoy en día nos encontramos secos espiritualmente porque no sabemos qué nos pasó. Hoy pecamos y no sentimos nada en nuestro corazón porque nos hemos secado, nos hemos alejado tanto de Dios que ya es como si estuviésemos muertos espiritualmente. Hay aquellos que se sienten que están lejos, tan lejos de Dios que no pueden ser rescatados. Que no saben cómo volver a casa, que no saben cómo clamar a Dios. Que han perdido tal vez un ser querido o han perdido una relación y todavía ese dolor está incrustado en su corazón y no los deja ver más allá de que hay esperanza del otro lado. De que la vida continúa, de que se puede seguir adorando a Dios a pesar del dolor, a pesar de la dificultad. Que Dios puede traer gozo en tu corazón. Que Dios puede traer paz. Pero todavía no lo hemos encontrado. Donde atravesamos por momentos de aflicción y adversidad. Donde estamos luchando tal vez con alguna adicción y pensamos que ya está, nunca voy a salir de esto. Nunca más voy a dejar esto. Esto va a ser por el resto de mi vida. Y creo que cuando miramos esos huesos secos que tal vez tenemos en nuestra vida, creo que la pregunta es para nosotros. ¿Creen que esos huesos podrán volver a vivir? ¿Crees que esa relación va a poder ser restaurada? ¿Crees que ese dolor va a poder ser sobrellevado? ¿Crees que ese odio, ese resentimiento podrá ser sanado? ¿Crees que esa enfermedad, a pesar de lo que suceda, podrá ser trabajado por Dios? Y muchas veces, posiblemente tu respuesta será: no creo que esos huesos puedan volver a tener vida. No creo que esa enfermedad pueda ser sanada por Dios.
No creo que esa situación Dios la pueda arreglar. Si te contara de mi familia, sabes que Dios no puede hacer algo en esta situación. Si te contara de mi vida, tal vez te entenderías por qué no soy ni candidato para entrar al reino de Dios. No soy ni candidato para ir a la iglesia. Y muchas veces, tal vez creemos que Dios puede hacer algo, pero no en tu vida. En la vida del vecino seguramente que sí. En la vida del pastor seguramente que sí. En la vida de los que están en el grupo de alabanza, en la vida del que está sirviendo en la puerta, en la vida de cualquiera, menos en la mía. Porque Dios puede hacer algo, milagros en los demás, pero cuando me toca a mí, no estoy tan seguro que Dios pueda revivir esos huesos secos. Y la mayoría de nosotros creemos que esas grandes cosas solamente suceden en la Biblia, en YouTube y en algún vecino que me cuenta que hubo un milagro, pero no en mi vida. Eso seguramente en mi vida no sucederá. Y sigue diciendo en el versículo 4, Dios le dice, entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente a estos huesos, yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Les pondrán tendones, hará que les salga carne y los cubriré de piel, les daré aliento de vida y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Esto es lo que el Señor le dice a Ezequiel. Quiero que profetices sobre estos huesos. Y en el versículo 7 dice, tal y como el Señor me lo había mandado, profeticé y mientras profetizaba se escuchó un ruido que sacudió la tierra. Al que escucha esto pareciera una locura. Dios le está diciendo a Ezequiel, profetiza esto que te voy a decir. Y vas a ver cómo van a volver los tendones y la carne a estos huesos. Y se van a poner de pie y van a soplar y aliento de vida y van a recuperar la vida. Allí en medio de ese valle el Señor le dice, profetiza. Exactamente eso fue lo que hizo el profeta Ezequiel. Y me encanta porque, ¿qué harías vos si Dios te dijera en esa situación que has dado por terminada, en esa relación que has dado por muerta, en esa situación en tu vida donde ya has dicho, ya no hay más nada para hacer? Si hoy el Señor te dijera, profetiza. Profetiza. Profetiza que esa relación se va a restaurar. Profetiza que tu familia va a estar completa. Profetiza que tus hijos van a volver a casa. Profetiza que va a haber sanidad. Profetiza que aquello que diste por terminado hoy va a tener vida. Podríamos decir sí, amén, y lo creo. Y voy a profetizar en el nombre de Dios. Pero tenemos que creerlo, tenemos que estar en contacto con Dios y saber que Dios es el último que tiene la palabra. Muchas veces lo decimos de palabra, pero no lo creemos en el corazón. Muchas veces pasamos por dificultades y por problemas y decimos, bueno, Dios tiene todo en sus manos. Pero en el fondo estamos diciendo, esto ya está terminado. Acá no hay más nada para hacer. Y yo creo que en este tiempo tenemos que profetizar. Y mira lo que dice cuando dice de profetizar. Dice, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Y si la fe viene por oír la palabra de Dios, es porque estamos caminando por fe y no por vista. Porque si miramos los huesos por vista, no hay solución. Por vista en tu situación no hay escapatoria. No hay vida, no hay restauración, no hay salvación, no hay sanidad, no hay nada.
Porque de alguna manera Dios te va a decir, vení, te voy a hacer el tour por los huesos secos. Al igual que le hizo a Ezequiel y te va a decir, ¿y vos qué pensás? ¿Van a vivir? Y dice, profetizá. Y él profetiza la palabra de Dios. Porque vivimos por fe y no por vista. Porque cuando declaramos vida sobre esas situaciones, declaramos vida sobre cosas que para nosotros están muertas. Porque Dios dice que tiene planes de propósito, planes de bien para nosotros, dice el Señor. Planes de bendición y no de maldición. Y cuando uno profetiza, yo no sé cómo Dios lo va a hacer, pero mi hijo mayor va a estar en la casa de Dios. Yo lo profetizo. No sé cómo. Y tal vez voy a pasar por esos huesos secos muchas veces y voy a decir, ¿vivirán? Me preguntaré, ¿vivirán? Pero no hablo por vista, porque si fuese por vista lo daría por terminado. Pero cuando lo hablo en fe, que dice, tú o yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Y yo lo creo y lo declaro sobre esos huesos secos que tal vez el enemigo o la situación me pasean por ese lado para que vea esos huesos secos y pueda decir, ¿sabes qué? No, esto no va a pasar. Pero por eso yo quiero alentarte en esta tarde a que realmente mires esos huesos secos y puedas decir en fe, yo creo en la palabra de Dios, yo creo en sus promesas, no me muevo por vista sino por fe. Y voy a declarar sobre cada situación lo que la palabra de Dios dice. Voy a declarar en fe, más allá de lo que vea, voy a declarar en fe restauración, voy a declarar sanidad, voy a declarar libertad espiritual, voy a declarar que esas cosas que en este momento me están atando, cada cosa que me está atando, cada, pornografía, alcohol, droga, lo que sea que en este tiempo te está atando, que vos puedas decir, en el nombre de Jesús, yo soy libre. Porque cuando vos lo creas, cuando veas a la palabra y veas las promesas de Dios y digas, yo creo esta promesa y la voy a declarar, no por vista, sino por fe. Cuando yo lo declare, cuando yo lo diga, cuando yo lo profetice, en el nombre de Jesús, es que esos huesos van a empezar a tomar forma. Van a empezar a sumarse los tendones, la carne, y va a llegar el momento donde eso va a volver a la vida. Porque está en las manos del Señor. Porque no son tus palabras, son las palabras de Dios. Que vos profetizás en fe. Y esa fe tiene poder. No importa tu valle. Dios te mande a que profetices vida sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu matrimonio, sobre tus hijos. Sobre las cosas que Dios ha puesto en tus manos. Tal vez sobre tu trabajo, sobre tu salud, sobre la salud de tu familia. Y que profetices. Y que no des nada por terminado. Porque muchas veces, como digo, decimos Dios tiene la última palabra, pero me cansé de buscar, me cansé de pasar por esos huesos secos y ver que no pasa nada. Pero realmente empezar a declarar sobre cada situación lo que Dios tiene dicho en su palabra. Dios siempre actúa fuera de toda lógica humana. Muchas veces queremos encapsular a Dios en la lógica humana. ¿No entendiste lo que dijo el médico? Sabe más que nosotros. ¿No entendiste lo que dijo tal persona? No va a volver más. ¿No entendiste lo que...? Y es como que tratamos de buscarle la lógica. Y Dios no se maneja por lógica. Porque si fuese por lógica, hubieran comido 5 personas cuando hubo la multiplicación de panes y peces. Hubiera visto 5 panes y 3 peces, se hubieran comido 8. Pero en la lógica de Dios no existe eso. Porque en la lógica de Dios hay multiplicación, hay abundancia. No se rige por leyes humanas, se rige por lo que Él es. Que es un Dios todopoderoso, que no hay nada imposible para Él. Donde nadie lo puede detener, donde lo que Él habla se ejecuta. Donde dice hay luz, hay luz.
Donde dice hay vida, hay vida. En eso no hay duda. Por eso no buscamos muchas veces la lógica. Y la lógica no funciona. Porque si miramos la lógica, un hombre llamado Naamán le dijeron, andá y metete en un río sucio, zambullite 7 veces y vas a ser limpio de la lepra. Yo creo que si tuviese lepra y me tengo que meter en ese río, hubiera dicho, pero yo salgo con la lepra y salgo con infecciones. Pero sin embargo, la lógica de Dios no importa. Porque Dios no se rige por la lógica. Porque cuando Dios le dice a Josué, vamos a tomar Jericó. Para los que conocen la historia, tenían que tomar la ciudad de Jericó. Y le dice, por 6 días den vuelta alrededor de la ciudad. Y en el 7º día, den 7 vueltas y de repente griten. Y así van a vencer. La lógica del militar ahí falló. Pero Dios no se rige por lógica. Dios no se rige por lógica. Y Dios obra en este tiempo, a pesar de que nosotros estamos o buscamos la lógica en la situación. Dios se rige por obediencia. Dios se rige por fe. Donde la lógica no tiene lugar. Donde Dios obra con todo poder y autoridad en cada una de las situaciones. El Señor le pide a Ezequiel que profetice sobre esos huesos secos. Y yo creo que no podemos encontrarle lógica a la palabra de Dios. No podemos encontrarle lógica a lo que Dios promete que va a hacer en nuestra vida. Solamente es una respuesta en fe, en obediencia a lo que Él está declarando en ese momento, a lo que Él está hablando. No trates de buscar la lógica, sino, como dice la palabra, al que cree, todo es posible. Al que cree, todo es posible. Si crees, es posible. Porque nada es imposible para Dios. Dios tiene toda autoridad y todo poder. ¿Alguien lo cree? Y dice en el versículo 7, tal como el Señor me lo había mandado, profeticé, y mientras profetizaba se escuchó un ruido que sacudió la tierra. Y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Y yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones y les salía carne y se recubrían de piel, pero no tenían vida. Ezequiel profetizó y esos huesos se juntaron. Empezaron a hacer ruido y empezaron a juntarse. Tal como el Señor me lo había mandado, profeticé. Ahí está la obediencia de Ezequiel. Tal como el Señor me lo había mandado. ¿Qué hubiera pasado si Ezequiel no hubiera profetizado de acuerdo a lo que Dios le estaba diciendo? De nada, de alguna forma, en este tiempo, de nada nos sirve escuchar la palabra de Dios si en nuestro corazón no estamos dispuestos a obedecerla. Podríamos escuchar horas y horas acerca de la Biblia. Podemos escuchar, poner el audiolibro, poner a alguien que esté leyendo la palabra, pero si no estamos dispuestos a obedecer esa palabra, ¿de qué sentido tiene? ¿De qué sentido tiene? La obediencia es hacer lo que Dios diga, cuando lo diga, cómo lo diga y con quién Él diga. Es obedecer a pesar de no entender, a pesar de que no nos cierra nuestra mente, a pesar que no tiene sentido, a pesar que lo que sea. Pero es obedecer, ¿por qué? Porque Él lo dijo. Y para mí eso es suficiente. Si Dios lo dijo, yo lo tengo que cumplir. Porque no tiene sentido escuchar la palabra y leer la palabra si no la obedecemos. Porque cuando no la obedecemos, esa palabra no nos cambia ni nos transforma.
Y si realmente queremos cambio y transformación en nuestra vida, te doy un secreto, el segundo secreto del año. Te di uno la vez pasada, ahora te doy otro. Obedecé la palabra. Obedecé la palabra. Podés pasarte leyendo la Biblia todo el año, pero si nunca la has obedecido, no te ha transformado ni te ha cambiado. Podés leerte o conocerte toda la Biblia de memoria, pero si no la estás aplicando en tu vida, si no la obedeces, si no estás dispuesto a decir sí y amén a lo que Dios está hablando, no decir, bueno, pero ¿se aplicará a mí o no se aplicará a mí? Porque muchas veces cuando leemos un versículo y Dios nos confronta, ¿qué hacemos? Y empezamos a buscar a quién preguntarle para ver que me diga lo que yo quiero escuchar. Y Dios te dice, no matarás. Ah, bueno, pero está bien si alguien viene con un cuchillo y lo quiero matar. Está bien si yo mato porque me siento lastimado. Y empezamos a buscar la letra chiquita dentro de la palabra, en vez de obedecerla a la palabra. Porque no entendemos que la palabra está para obedecer, no está para discutir. Porque muchas veces leemos la palabra y ¿sabes qué decimos? Bueno, a mí me parece, y no es lo que te parece a vos, es lo que dijo Dios. Dios te dice obedecer, y es obedecer. Y Dios le dice profetizar, y él le ha dicho, bueno, no es lo mismo que diga yo unos versículos, o que lea la palabra, o que diga otra cosa. No, profetizar, le dijo. En una locura profetizar, porque imagínate, profetizar, van a aparecer músculos, van a aparecer tendones, se va a levantar, y después va a soplar aliento de vida, y va a volver a la vida. Y no estamos hablando de un muchacho, estamos hablando de un valle lleno de huesos. Y él podría haber dicho, bueno, buscate a otro, me da mucho miedo. Pero sin embargo, él fue obediente a lo que Dios le estaba diciendo que haga. Le dijo profetizar. Profetizar. Cuando uno lee la palabra de Dios, tiene que entender que la está leyendo para obedecerla. Nos guste o no nos guste. Nos quede bien o nos quede bien. Si hay que dejar todo, y dejamos todo. Si tengo que cambiar mi estilo de vida, tengo que cambiar mi estilo de vida. ¿Por qué? Porque quiero servir a Dios. Y si quiero servir a Dios, digo, tengo que ser obediente a la palabra. Tengo que ser obediente a lo que Él habla. Dios no es caprichoso y nunca nos va a pedir algo simplemente porque se le ocurrió y pensó que iba a ser gracioso vernos hacerlo. Sino que es algo que nos edifica, que nos cambia, que nos transforma, que nos lleva a un nuevo nivel de intimidad con Él, que nos lleva a un nuevo de intimidad de conocerlo a Él y conocer su carácter, conocer su mano, su temperamento, su fidelidad, su amor hacia nosotros. Por eso cuando Dios le dice profetizar, Él profetiza. No lo duda, porque hay obediencia en su corazón. Y yo creo que en este tiempo tenemos que empezar a leer la palabra y decir, ¿qué es lo que yo tengo que obedecer en esto? Porque muchas veces leemos la palabra y decimos, este versículo le vendría bien a Verónica. Este versículo, no, bárbaro para Jefferson. Pero va a llegar un momento que nosotros vamos a tener que dejar de buscar a quién le vendría bien y decir, ese versículo me viene bien a mí. Y es lo que yo tengo que cambiar en mi vida, lo que yo tengo que obedecer para que Dios obre y me transforme y me cambie. Ezequiel predicó lo que se le había ordenado predicar. Dice, profeticé como me fue ordenado. Y mientras él profetizaba y declaraba vida sobre aquellos huesos secos, dice, la tierra comenzó a temblar y todos huesos secos, separados y dispersos, empezaron a juntarse, empezaron a unirse. Y después esos tendones, esa carne empezó a aparecer. Y de ahí podemos ver el poder de la palabra de Dios. Porque le dijo, profetiza mi palabra. La palabra de Dios tiene poder. Tiene poder. No porque la digo yo, sino por el que la escribió
y el que la dictó y que es el que nos deja esa palabra a nosotros. Esa palabra tiene poder porque tiene la posibilidad de dar vida o dar muerte. Y no son mis palabras, sino es la palabra de Dios la que puede restaurar una familia. Como ese centurión que vino y le dijo, no es necesario que vengas a mi casa, pero una palabra tuya bastará para que se sane. Cuando realmente entendemos que la palabra de Dios tiene poder en nuestra vida y en la vida de nuestra familia, de nuestros hijos, lo que nosotros declaramos sobre nuestra familia. ¿Qué es lo que hoy estás declarando? ¿Qué es lo que estás profetizando sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre tu descendencia? ¿Es vida o es muerte? ¿Van a ser 1000 generaciones las que van a servir en tu casa o van a ser unas pocas? ¿Qué estás declarando el día de hoy sobre tu casa, sobre tu descendencia? Profetiza sobre todo aquello que ha muerto en tu vida. Aquellas áreas espirituales que tal vez sentís que están abandonadas, que tal vez no hubo fruto. Que vos dijiste, he orado por tal cosa espiritualmente, he orado, no sé, por el don de lenguas, he orado por que Dios obre en mi vida, para que Dios me use, y ¿sabes qué? Me cansé de orar porque ya no veo ningún fruto. Bueno, es hora de que empieces a orar en esa área. Que empieces a profetizar la palabra de Dios sobre esa área. Que realmente empieces a buscar lo que Dios tiene preparado para vos. Que tu matrimonio, tus relaciones, vos empieces a declarar y a profetizar sobre esas cosas. La palabra de Dios sobre tu familia, sobre tus hijos. Como te decía, yo en mi casa serviremos al Señor. Yo en mi casa serviremos al Señor. No sé cómo lo va a hacer, pero yo en mi casa lo serviremos al Señor. Habrá bendición sobre 1000 generaciones, sobre 1000 generaciones va a haber bendición. Y lo empezás a declarar sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre el plan y propósito que Él tiene para cada uno de ellos. Y dice ahí, como observa cómo esos huesos se unen. Y dice en el versículo 8, pero no tenían vida. Entonces el Señor me dijo, profetiza, hijo de hombre, profetiza al Espíritu y dile, esto ordena el Señor omnipotente. Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Yo profeticé tal como Él me lo había ordenado y el Espíritu entró en ellos. Entonces vivieron y se pusieron de pie y era un ejército numeroso. Yo me pregunto, cuando leí esta palabra, ¿de qué nos sirve un ejército numeroso si no tienen vida? ¿De qué me sirve un montón de cuerpos con tendones, con músculos, con pulmones, con corazón, con venas, con sangre, pero que estén muertos, que no tengan vida? ¿De qué nos sirve el cuerpo de Cristo si no tiene vida? ¿De qué sirve la iglesia si en la iglesia no hay vida? ¿De qué nos sirve buscar a Dios si en nosotros no hay vida? Porque en este tiempo tenemos que ser la luz del mundo. Y tal vez no brillamos como luz. Parecemos un bichito de luz. Parecemos que en este tiempo nos hemos olvidado de brillar, de ser sal en este mundo. Y creo que en este tiempo nos falta realmente el tener el encuentro con Dios. Por eso nosotros cuando pensamos a orar y a meditar y buscar un nombre para la iglesia, dijimos, tiene que ser su presencia. Porque es lo más importante. Es lo más importante. Si tu presencia no va conmigo, decía Moisés, no me saques de aquí. No era importante la libertad. No era importante salir de Egipto. No era importante entrar a la tierra prometida. No era importante las bendiciones. Lo que importaba era la presencia de Dios. Y hasta que no entendamos eso, que lo más importante que nosotros podemos tener es la presencia de Dios, vamos a estar como estos huesos, sin vida.
Porque no vamos a tener al Dios que da la vida. No vamos a tener al Dios viviente en nosotros, obrando y moviéndose cada día. Sino que vamos a ser huesos secos o tal vez cuerpos parados en algún lugar, sin vida, sin poder hacer lo que Dios quiere hacer. ¿De qué sirve que Dios restaure tu vida si Él no va a ser el centro de tu vida? ¿De qué sirve que Dios traiga sanidad a tu vida si el día que tengas la sanidad vas a caminar lejos de Dios? ¿De qué sirve que el Señor restaure tu economía si Él no va a ser el centro de tu economía? ¿De qué tiene sentido que Él restaure tu hogar y tu familia si Él no va a ser el centro de esa familia? Va a ser como un cuerpo que no tiene vida. Tendrá pulmones, tendrá piernas, tendrá brazos, tendrá cerebro, tendrá todo, pero le faltará vida. Esa vida en abundancia que solamente Jesús puede darte. Porque no tiene sentido vivir si no es para Cristo. No tiene sentido servir si no es servir a Dios. Porque realmente, como dice en este tiempo, ellos no tenían vida. ¿Y qué sentido tiene pedirle a Dios tantas bendiciones y el día que Dios te bendiga y cumpla su promesa, vos camines lejos de Él? Porque va a ser un cuerpo con todo, pero sin vida. Tu familia va a ser una familia completa, pero sin vida. Vas a tener salud, pero te va a faltar la vida. Vas a haber perdido lo más precioso que podías tener, que era caminar junto al Señor de señores, al Dios único y omnipotente. Vas a haber perdido todo. Mientras el grupo de música pasa, si el Señor resucita a los huesos secos, es para que les sirvan y vivan para Él. Cuando uno obra y ora para que Dios obre en tu vida, en tu situación, ¿para qué querés que Dios traiga vida a esa situación? ¿Será para sentirte bien o para glorificar a Dios? ¿Será para servir a Dios, para hacer su obra, o será para que vos estés tranquilo y contento? Porque no tiene sentido tener todo y que te falte lo más importante, que es su presencia. El versículo 6 dice: les pondré tendones, haré que les salga carne, cubriré la piel y les daré aliento de vida. Así vivirán, dice la palabra, y sabrán que yo soy el Señor. La razón por qué Él mostró eso, esa visión donde Él primeramente restauró lo físico y después sopló aliento de vida, fue por esto. Y así vivirán y sabrán que yo soy el Señor. De nada tiene sentido que Dios haya puesto y así vivirán. El fin último de Dios es que vivas, que tengas vida en abundancia, y como dice acá, y sabrán que yo soy el Señor. Lo que Él está haciendo en tu vida en este tiempo, lo que vos estás creyendo que puede suceder, no es solamente para que Dios provea, es para que sepas que Él es tu Dios. El Dios al cual vas a servir, el Dios al cual vas a adorar, el Dios al cual te vas a postrar, y es el Dios al cual vas a poner en primer lugar en toda tu vida. ¿Cuántas veces hemos clamado tal vez a Dios por un mejor trabajo? Y cuando el trabajo ha aparecido nos olvidamos de Dios. Porque ahora necesitamos a Dios, ya tengo el trabajo. O necesitamos sanidad, y cuando Dios te sana, bueno, nos olvidamos de Dios. Y Dios no trae sanidad, no trae provisión, no trae restauración para que te sientas bien. Trae restauración, dice, para que así vivirán
y sabrán que yo soy el Señor. Así sabrán que yo soy el Señor. En tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, nadie va a poder dudar que Él es tu Señor, que Él habita en tu casa, que Él guía a tu familia, que Él cuida a tus hijos, cuida tu matrimonio, cuida tu descendencia, y que vos puedas profetizar la palabra de Dios sobre cada uno de ellos. Que puedas creerlo, aunque no tengas forma física de decir cómo lo va a hacer Dios, no sé. Cómo Dios va a restaurar, no sé. Pero sí lo sé, que así vivirán y sabrán que Él es el Señor. Que en este tiempo realmente podamos ver en esos huesos secos que tal vez tenemos en nuestra vida. Él es el último que tiene la palabra. Él es el último que puede decir lo que está muerto y lo que está vivo. Que podamos venir a Él realmente y profetizar vida sobre nuestras familias, sobre nuestros hijos, sobre todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Poder profetizar y realmente ver su poder. Poder obedecerle a Él en lo que dice su palabra. Y poder decir, yo sé que tú eres mi Dios. Hay una canción que, como siempre vengo a último momento con los chicos y sentía de poder compartir con ustedes y creo que muchos de ustedes la conocen. Que habla específicamente de esto. Y quería compartirla con ustedes y que tal vez se animen a cantar. Que dice así: lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios, por siempre eres Rey, mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Quiero que pienses en este tiempo, que es aquello que vos estás, tal vez has dado por muerto, tal vez a una relación, tal vez has dicho, ¿sabes qué? No hay forma de que mis hijos vuelvan a casa. No hay forma de que mi esposo o mi esposa vuelva a casa. No hay forma de que mi familia esté restaurada. No hay forma, porque lo has dado por muerto y has mirado mucho tiempo esos huesos secos. Y yo creo que es hora de poder empezar a profetizar lo que Dios tiene en su palabra acerca de cada una de estas cosas. Que pueda realmente decir, lo que seco y muerto está, hoy se levanta con poder. No en el poder mío, sino en el poder de Dios en cada situación. Porque tal vez te diste por vencido en dejar ese hábito. Porque dijiste, eso controla mi vida. Pero es el momento de empezar a declarar que Dios tiene planes y propósitos para tu vida. Que Dios tiene todo poder y autoridad. Que no hay nada imposible para mi Dios. Que si lo creo, lo voy a ver. Y empieces a declarar sobre cada una de estas situaciones aquello que diste por terminado, aquello que diste porque esto no va a vivir más. Que hoy sea el momento donde empieces a profetizar sobre esa situación. Lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios, por siempre eres Rey, mi refugio envuelto en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios, por siempre eres Rey. Sí, Señor. Mi refugio envuelto en la sombra de
de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Y no me quemaré, tu espíritu aviva mi alma. A la cruz miraré, mi temor dejaré en la luz de tu gracia, Señor. Lo que seco y muerto está, tú levantas con poder. Si restauras las vidas, que por siempre eres rey. Mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas, Dios por siempre eres rey. Mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Lo que seco y muerto está, Señor Jesús, tú lo levantas con poder. Sobre toda situación, Señor, tú eres Rey. En ti encontramos refugio, en ti encontramos todo lo que necesitamos, Padre. Hoy te pido que en esta tarde, Señor, todo aquello que hemos tal vez dado por vencido, tal vez dado por muerto, toda situación, Señor, que tal vez hemos pensado que ha terminado, Señor, hoy venimos ante ti para pedirte, Señor, que tú obres en este tiempo. Para que tú soples vida, Señor, aliento de vida sobre estas situaciones. Para que tú soples aliento de vida sobre nuestros huesos secos, Señor. Porque confiamos en ti y sabemos que no hay nada imposible para ti. Te pido perdón si tal vez de tanto ver esos huesos secos dudé de tu poder. Si al ver esos huesos secos pensé que no iba a suceder, Señor. Pero ahora entiendo que fue un trato y un tiempo donde debía aprender a confiar en ti, Señor. Que en vez de darme por vencido, haberme aferrado a tu palabra, en haber llorado, en vez de haber llorado, Señor, haber profetizado en tu nombre. Haber declarado, Señor, palabras de vida, palabras de poder, Señor, sobre cada situación. Tienes todo poder y autoridad, Señor. Yo te pido que en este tiempo, Señor, sobre toda situación que tal vez hemos dado por terminada, que hoy, Señor, empieces a hablarnos y nos digas: profetiza. Profetiza sobre tu familia. Profetiza sobre tu adicción. Profetiza sobre tu trabajo, sobre tu casa. Profetiza sobre tu enfermedad. Deja que yo te muestre mi poder, el Señor. Profetiza, Señor, en este tiempo. En
esta temporada, Señor, podamos realmente aprender a vivir por fe y no por vista. Al declarar tu palabra, Señor, podamos entender tu poder. Podamos ser obedientes a lo que tú nos llamas en este tiempo. A serte fieles, Señor, a vivir una vida en santidad, en obediencia a ti, Señor. Sabiendo que nada es imposible para ti. Que podemos descansar en tu palabra, Señor, que podemos descansar en tu poder. Que aunque nuestros ojos no los ven, Señor, la respuesta está en camino. Yo te pido que tú obres en este tiempo en nosotros, Señor. Que renueves nuestra fe, Señor, que obres en nuestras vidas. Para que aquello que una vez creímos, Señor, que iba a suceder, tú lo traigas a vida, Señor. Manifiéstate en este tiempo, Señor. Lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios, por siempre eres fiel, mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las vidas. Dios, por siempre eres fiel, mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios, por siempre eres fiel, mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Sí, Señor, en esta tarde dejamos todo a tus pies. Que todo aquello que dimos por muerto, Señor, tú soples vida en este tiempo. Que tú te muevas para poder declarar en cada situación, Señor, poder declarar que así vivirán y sabrán que yo soy el Señor. Manifiéstate, Señor, en nuestras vidas como nunca antes. Te damos las gracias, Padre, porque sabemos que dependemos de ti y sabemos que no hay nada imposible para ti. Que hoy podemos descansar en tus promesas, Señor, que son eternas, que están rigiendo, Señor, en este tiempo y que son para nuestras vidas. Manifiéstate, Señor, en esta temporada. Obra, Padre, en nuestras vidas como nunca antes. Dejamos todo en tus manos, Señor, en esta tarde. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Espero que Dios haya hablado a tu corazón a través de este mensaje. Si estás en Sydney, te invitamos a que te acerques para que seas parte de nuestra comunidad. Queremos conocerte, queremos poder compartir un tiempo juntos. Si estás fuera de Sydney, te aliento a que busques una iglesia cerca de donde estés, para que realmente puedas descubrir el plan y propósito que Dios tiene preparado para vos. Te esperamos el sábado que viene para poder escuchar lo que Dios tiene preparado para tu vida.